Bueno, buenas noches nuevamente, buenas noches a todos. Qué bueno poder compartir esta noche y poder compartir esta noche entre todos los que estamos acá, bueno, los que estamos acá en casa, los que estamos conectados por Zoom en distintos lugares y sobre todo como para buscar de escuchar de la palabra de Dios, que es lo que más nos interesa. En este caso, en especial, como hacemos todos los miércoles, en el libro de Santiago, en la epístola de Santiago. ¿Sí? Bien, si hablamos de la última clase, recuerdan que habíamos estado viendo la primera parte del capítulo 3, ¿sí? Básicamente del versículo 1 al 12, ¿sí? ¿Y se acuerda alguien de qué hablamos? ¿Alguien puede hacer algún gesto ahí sobre qué hablamos en el capítulo 3? Bueno, es fácil hacer el gesto, ¿no? Ajá, tal cual como lo hace Dani ahora. A ver, denme un segundito, porque la vez pasada me pasó que grabé todo el panel. A ver, denme un segundito. Bueno, según Joana dice que se va a ver bien, pero bueno, ahí estamos. Estábamos hablando sobre la lengua. Y una de las cosas interesantes que tiene ese pasaje es que cómo comienza. No sé si tal vez, Dani, vos estás ahí en Santiago capítulo 3. Si podés leer el versículo 1, ¿sí? Dale, Jairo. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ujú. Bueno, comienza el capítulo dirigiéndose ¿a quién? Dirigiéndose a los maestros, ¿sí? A todas aquellas personas que cumplen esa función, pero en realidad lo que estaba diciendo es no se hagan. ¿Se acuerdan lo que nosotros hablábamos la vez pasada, no? No se autoproclamen como maestros por motivación propia, ¿sí? Sino que quién es el que eh, nos otorgaba, quién era el que nos daba esa función dentro de la iglesia. ¿Sí? Nosotros habíamos dicho de que, bueno, es Dios mismo, es el Espíritu Santo, es Jesucristo, quien otorga los dones que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, como bueno, nosotros por nuestro propio deseo no debemos ponernos como maestros, sino que tiene que ser una función que sea evidente para el bien de toda la iglesia. Pero va a continuar y dice que, bueno, pero todos tropezamos, todos caemos, todos fallamos o la mayoría de las versiones diría todos ofendemos, ¿sí? No solamente aquellos que enseñan, que bueno, los que cumplen esa función de maestros en la iglesia probablemente sean las personas que más hablen, a las que más se le escuche. Yo sinceramente no sé cómo considerarme en ese nivel. No sé si soy una persona que habla mucho o que habla poco. Soy una persona que gusta del silencio, pero tampoco me considero una persona callada tampoco. No es que paso todo el tiempo sin hablar o en un círculo social no comparta a través de la conversación. Pero sí algo que tengo por seguro es que al tener que compartir con ustedes estas clases, como por ejemplo la de Santiago, o como hacen los hermanos, como, no sé, la mayoría creo que de los que estamos acá, de los varones, Richard, Heber, Dani, Andrés, algunas veces Servando, no me acuerdo si, bueno, Luis, como bueno, tenemos esa función dentro de la iglesia, damos ese servicio dentro de la iglesia que depende del habla, ¿sí? Entonces es por eso que Santiago dice, bueno, aquellos que son maestros tengan un cuidado especial, una atención especial, ¿sí? Pero bueno, todos caemos con la lengua, todos tropezamos al hablar, ¿sí? Todos de alguna manera u ofendemos o usamos la lengua no para bendición, sino para, bueno, todo lo que vimos en la prédica del domingo, ¿no? Algunas veces esas cosas pasan, ¿sí? Podemos llegar a ofender, ¿sí? Pero ahora, en el pasaje que nos toca a nosotros este día,
es en el mismo capítulo 3, a partir del versículo 13 al 18, ¿sí? Y le voy a pedir al mismo compañero, al mismo voluntario, a Dani, si podés leer el versículo 13. Sí, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Bueno, el sabio, muchas gracias, Daniel. El sabio, ¿sí? No era que, bueno, él estaba diciendo, a ver, ¿quién de todos entre ustedes son los sabios? ¿Sí? Como si Santiago se presentara entre nosotros y nos preguntara generalmente a todos, bueno, ¿quién de ustedes son los sabios y quién de ustedes son los entendidos? ¿Sí? Sino que él se estaba dirigiendo a los que en las iglesias se los consideraba como los sabios y los entendidos, ¿sí? El sabio era aquel, el maestro, era aquel que tenía la capacidad para enseñar, y no solamente la capacidad, sino la función dentro de la iglesia. El entendido también es aquel que tenía una expertise, ¿sí? Aquel que sabía de algo, ¿sí? Sabemos que algunos de nosotros hemos tenido alguna formación profesional, no sé, como Martita, que veo ahí un hombro solamente de Martita, pero Martita es médico, ¿no? Y bueno, ella sabe obrar en base a su profesión, es una entendida de la medicina. Bueno, ahí le vemos un hombro y un ojo. Ahí está toda Martita completa. Pero bueno, es alguien que sabe sobre lo que hace, es alguien entendido. Entonces, pareciera que en el versículo 13, Santiago está retomando el mensaje hacia estas personas, ¿sí? Hacia los maestros, hacia los que se entendían como sabios y entendidos dentro de la iglesia, ¿sí? Y lo particular que nosotros vamos a ver es qué es lo que consideraba Santiago y qué es lo que se consideraba dentro de muchos maestros judíos, que era la sabiduría, y quién en ese contexto de sabiduría tan específico era un sabio, ¿sí? Así que bueno, vamos a hablar sobre eso, vamos a ver esos versículos que les acabo de decir, pero antes de eso me gustaría preguntarles a ustedes, ¿sí? Ya que vamos a adentrarnos en qué es lo que Santiago nos comenta, qué es lo que Santiago nos anima en cuanto a la sabiduría, ¿sí? Quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué es lo que ustedes ven, ¿sí? Que la cultura contemporánea, que la sociedad, por así decirlo, considera como sabiduría, ¿sí? O como alguien sabio, perdón. Esa sería la mejor pregunta, ¿sí? ¿A quién se considera generalmente como alguien sabio? A quien tiene mucho conocimiento, puede ser, el mundo cree que es así. Ajá. A quien tiene mucho conocimiento, muy bien. O sea, una acumulación de conocimientos, ¿no, Richard? Como si, bueno, sabe de un montón de cosas o sobre un área en específico sabe un montón. ¿Sí? A un físico. A un físico, bueno, sí. Los físicos tienen que estudiar un montón. A un científico. A un científico, sí, es alguien que normalmente sabe. Más ahora, ¿no? Más en tiempos de pandemia. Igual como que vivimos atravesados por la ciencia, ¿no? Porque si nosotros vemos propagandas de algún producto, es muy probable que nos digan está científicamente comprobado, ¿no? Entonces aquel que maneja la ciencia o las ciencias es alguien que te puede decir si es algo aprobado o no. ¿Qué más? ¿A quién solemos considerar o a quiénes solemos considerar como sabios? No nosotros, sino tal vez la sociedad en general. Se me ocurren dos referencias, como por un lado a los que tienen mucha experiencia o mucha edad, o sí, mucha edad en un área, digamos, ¿no? De conocimiento. Y por otro lado, si pensamos netamente por ahí en el mundo, los sabios son eso, los que tienen mucho conocimiento de algún área de cosas del mundo. Pero si dijéramos desde el
punto de vista espiritual, el mundo lo consideraría no un sabio, sino un loco, ¿no? Bueno, más o menos, no es al 100%, pero por lo general es así, ¿no es cierto? El gabinete de Fernández. Claro, bueno, él tiene un consejo de expertos, ¿no? Ahí alrededor, que bueno, si los tiene es porque, bueno, saben sobre el tema. Pero bueno, son más o menos las ideas que nosotros tenemos, no sé si tenemos, pero sí que vemos dentro de la sociedad o dentro de la cultura, es a quién se considera sabio, ¿sí? O qué es la sabiduría. Y en nuestra cultura más occidental eso es lo más normal, ¿no? Aquel, como decía Richard, que tiene un gran cúmulo, un gran caudal de conocimiento, ¿sí? E incluso dentro de las iglesias nosotros podríamos considerar como alguien sabio a alguien que sabe mucho sobre las escrituras, ¿no? O que tiene un conocimiento teológico profundo, ¿no? Bueno, eso es una persona con una vasta sabiduría, capaz diríamos, ¿no? Pero lo que vamos a tratar de entender nosotros es que la sabiduría de la que nos habla Santiago es diferente a ese concepto de, bueno, alguien que sabe mucho, alguien que conoce mucho, ¿sí? Sino que él va a presentar ese tipo de sabiduría como un tipo de sabiduría, pero va a presentarnos la sabiduría genuina, ¿sí? Y si nosotros nos acordamos de todo lo que hemos venido hablando, ¿sí? Vamos a darnos cuenta de una forma muy fácil qué es lo que Santiago está tratando de decir, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando nosotros en el capítulo 2 estábamos hablando de que, bueno, había una fe genuina y había una fe o algunos tipos de fe que no eran genuinos, ¿sí? Y cuál era la forma en la que se hacía evidente esa fe genuina, ¿sí? Bueno, nosotros lo habíamos leído en el capítulo 2, ¿no? Que eh, aquella fe que no tiene obras, ¿sí? No es una fe verdadera, es una fe muerta, ¿sí? Es una fe que no tiene sentido, que está vacía, ¿sí? Y ahora Santiago nos va a poner entre dos tipos de sabiduría, ¿sí? Entre la sabiduría de lo alto y la sabiduría, bueno, que no es de lo alto, ¿sí? Capaz podríamos decir de lo bajo, o una sabiduría terrenal, ¿sí? Pero para poder hablar de esto le voy a pedir a algún voluntario o voluntaria, si quiere leer desde el versículo 13 hasta el 18 inclusive, del capítulo 3. Capítulo 3 de Santiago, del versículo 13 al 18. Leo. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Volviendo al capítulo 2, ¿no? Muchas gracias, Richard, perdón. Volviendo al capítulo 2, Santiago decía, bueno, vos me decís que tu fe es la que te justifica, ¿sí? O algunos dirán, bueno, yo tengo fe, otros dirán, yo tengo obras, y yo te voy a decir que, bueno, yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras, ¿sí? Y se dan cuenta la similitud que hay con este primer versículo que leyó Richard, el versículo 13. Dice, bueno, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes, entre vosotros? ¿Sí? Y le dice, bueno, si alguno es sabio y entendido entre vosotros, muéstrelo, ¿sí? O muestre por la buena conducta, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, ¿sí? Entonces acá
lo primero que nosotros vemos con respecto a lo que estábamos hablando antes es que hay un contraste, ¿sí?, entre la idea de sabiduría contemporánea o la idea de sabiduría occidental con la que tenía Santiago, porque Santiago no está hablando de un cúmulo de conocimientos cuando se refiere a sabiduría o una persona sabia, ¿sí?, sino que lo que está diciendo Santiago es que aquella persona sabia es aquella persona que muestra esa sabiduría, ¿sí?, o muestra ese entendimiento a través de las buenas obras de mansedumbre, ¿sí? Una de las primeras preguntas que nos podríamos hacer, ¿sí?, ¿qué son esas buenas obras, no? Y ese para mí es el gran tema que hay cuando nosotros no tenemos una lectura muy responsable de las Escrituras, ¿sí? Yo soy una persona que no soy una persona, pero soy alguien que me gusta animar a los demás a no solamente que lean las Escrituras, sino que las puedan estudiar, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que uno cuando lee, capaz va avanzando así, derecho sin detenerse mucho. Incluso hay gente que dice, ¿no? Como, bueno, lee la Biblia y si no entendés, no importa, seguí leyendo, pero te puedes perder un montón de cosas si no frenás, si no compartís con otros, capaz si cuando estás leyendo no te anotás algo con lo que tuviste dudas, ¿sí? Y en este caso, una lectura irresponsable sería como tratar de entender las buenas obras a través de solo ese primer versículo, ¿sí? Y tratar de hacernos la idea, bueno, ¿cuáles son las buenas obras de las que nos habla Santiago? Y las buenas obras serán lo que tradicionalmente aceptamos como buenas obras en las iglesias, ¿no? Como, bueno, tener una asistencia regular, ¿sí?, a las reuniones. No sé, acá en Parque tenemos 5 reuniones semanales, como, bueno, con que venga todos los domingos y venga a 2 o 3 reuniones entre la semana está bien. ¿Qué más serían buenas obras? Como, bueno, llevar una disciplina espiritual o una vida de disciplinas espirituales comprometida, disciplinada, valga la redundancia, así como, bueno, orar, ayunar, tener tiempos de lectura, ¿sí? Como, bueno, esos son lo que generalmente se aceptan como las buenas obras, como obras de piedad, ¿no?, dentro de la iglesia, ¿sí?, dentro de algunos grupos cristianos. Pero si nosotros tratamos de entender este pasaje dentro del mensaje de Santiago, ¿sí?, nos vamos a recordar que, bueno, de algunas de las cosas de las que nos enseñaba Santiago, ¿no?, de que si alguien llega a la congregación, ¿sí?, con la palabra que él usa, y alguien llega a la congregación y tiene una vestimenta ostentosa, nosotros le tratamos de dar el mejor lugar, pero si viene alguien con harapos, mal vestido o poco vestido, ¿sí?, nosotros le decimos, no, bueno, quédate por ahí parado o sentate acá al estrado de mis pies, ¿no? Las buenas obras serían precisamente no hacer eso, ¿no?, sino no hacer acepción de personas. Eso serían buenas obras según Santiago. Lo mismo que si alguien se acerca a mí y me dice, bueno, estoy pasando por un momento complicado, no tengo con qué abrigarme, no tengo qué comer, y yo le digo, bueno, vete en paz, anda tranquilo, y bueno, saciate y abrigate y pasar lo mejor que puedas, ¿no? Sino que las buenas obras serían que, bueno, yo pueda atender a las necesidades de esa persona, porque como decía Santiago, no sirve de nada que yo le diga todo eso, si es completamente improductivo, es vacío que yo le dé un buen deseo, o que, como solemos hacer alguna vez, le diga, bueno, solamente voy a orar por vos, o a mí lo que más me preocupa son tus necesidades espirituales y no atender por las cosas que está pasando, ¿sí?
buenas obras, ¿sí? Sería que, bueno, yo cuando hable con mis hermanos, que lo que salga de mi boca refleje que tengo un corazón lleno del Espíritu Santo, así que puedan sentirlo como un manantial, ¿sí? Como algo refrescante, y no que sea como, bueno, hemos visto el miércoles pasado y el domingo también, que no sea esa llama que comience un gran incendio, ¿no? A propósito, muy bueno el mensaje del domingo. Pero esa es la idea de Santiago también hablando de buenas obras, ¿no? ¿Cuáles son aquellas obras de compasión, de misericordia, de amor, de gracia que nosotros tenemos por los demás, ¿sí? Recordemos lo que habíamos leído de las mismas palabras de Jesús, ¿no? De decir, bueno, cuando tuve hambre, no me diste o me diste de beber, cuando tuve sed, perdón, me diste de comer cuando tuve sed, me diste de beber cuando necesitaba abrigo, lo hiciste, cuando estaba en la cárcel me visitaste, ¿sí? Esas cosas que nosotros hacemos tanto por nuestros hermanos como por los que no lo son, ¿sí? Son esas buenas obras de las que está hablando Santiago, ¿no? Esas obras de amor, de servicio, de misericordia, de gracia. Pero en este caso, Santiago está usando otro concepto del cual él habla de mansedumbre, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de mansedumbre, ¿sí? No sé, no es una palabra tan común, ¿no? No es que digamos, bueno, a Heber lo caracteriza su mansedumbre, ¿sí? Capaz podríamos usar otras palabras que puedan hacer alusión a eso, sinónimos. No sé, y algunas veces encontramos, en algunas traducciones encontramos como humildad, ¿no? Creo que la nueva traducción viviente dice humildad, sí. Y cuando la idea en el griego de la palabra mansedumbre es la de poder controlar algo que es fuerte, que es poderoso, ¿sí? Y uno de los usos que se le daba era para hablar de los caballos, ¿sí? Nosotros algunas veces que hablamos sobre algo o alguien manso, ¿sí? Como podemos hacer referencia a, no sé, acá en Argentina por lo menos a los perros, ¿no? Si vos decís, bueno, ¿es mansito? ¿Sí? Como vos estabas preguntando si cuando entras a la casa el perro no te va a morder, ¿no? Si habláramos como de un caballo, ¿no? Digamos, bueno, es manso cuando estamos hablando de que sí ya se ha domado ese caballo, ¿sí? Es un caballo que ya aprendió a sujetarse a la persona que lo va a guiar, que lo está cabalgando, ¿sí? Es un caballo domado, ¿sí? Y esa es una palabra que sí no nos gusta, ¿no? Para nosotros. Nosotros no diríamos, bueno, yo soy alguien domado, soy alguien dócil para domar, ¿sí? Algunas veces a los que estamos casados nos dicen dominados, pero eso es otra cosa. Pero aquel, aquella persona mansa es aquella persona dócil que ha permitido guiar, ha dejado que se pueda guiar su vida, ¿sí? Y no guiar por cualquiera, sino, bueno, nosotros como cristianos entendemos muy bien que estamos entregándole nuestra vida a Dios, ¿sí? Pero esa vida cristiana que llevamos, esa nueva vida que llevamos, la vivimos con otras personas, ¿sí? Y esa mansedumbre la vamos ganando o vamos caminando creciendo en esa mansedumbre, mientras más nos relacionamos con los demás, ¿no? Es como dejo también, una de las formas en la que dejo que el Espíritu Santo trabaje en mí, ¿sí? La palabra humildad podría ser una opción para mansedumbre, pero no es capaz, no es el sentido más fuerte de lo que quiere decir este concepto del que está hablando Santiago, ¿sí? Bien,
Entonces ya hemos dicho que esas obras esas buenas obras de las que está hablando Santiago son aquellas obras de misericordia, de compasión, de amor, de ese verdadero amor por el prójimo, ¿sí? En la cual nosotros nos entregamos a Dios, tenemos una vida deseosa de dejarse guiar por Dios, y no solamente eso, sino que es una vida calma, aquietada, ¿sí? No, no una vida de sobresaltos, de imposiciones, de malos tratos, y mucho menos una vida que trata de ver por sus propios intereses, ¿sí? Poniéndose por sobre los demás, ¿sí? Una de las prácticas que hay, lamentablemente, en muchos trabajos, y algunas veces en las iglesias también se ve, que la persona que desea crecer, o desea alcanzar una posición elevada, que cosa que no debería ser, pero aquella persona que quiere alcanzar una posición elevada, sobre todo aquellos que estamos en esta función de enseñar, lo que hacen es, para poder subir, es pisar al otro, ¿no? Es poder impulsarse en el otro. Esas no son buenas obras de mansedumbre, ¿sí? Sino más bien todo lo contrario. Es el de tratar de servir a nuestros propios intereses y a nuestros propios deseos. Bien. Ahora, ¿cuál es la prueba de que la sabiduría que tenemos viene de lo alto? ¿Sí? Y debemos respondernos a esta pregunta, si es que nosotros estamos sirviendo a nuestro prójimo y si somos mansos y humildes con ellos, ¿sí? Porque recordemos que la sabiduría para Santiago no tiene que ver con cuánto conocimiento nosotros tenemos, ¿sí? Sino que Santiago está poniendo a prueba nuestra sabiduría en la medida en que nosotros mostramos en los demás las buenas obras de mansedumbre. Voy a pedirle a algún voluntario si puede leer Deuteronomio, capítulo 4, versículos 5 y 6. Deuteronomio, capítulo 4, versículos 5 y 6. Teníamos que haberlo leído antes, pero bueno, vamos a aprovechar que podemos leerlo ahora. Deuteronomio, capítulo 4, versículos 5 y 6. Leo, Por Jairo. favor. Por favor. Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Entonces, acá podemos ver que desde la antigüedad la idea de sabiduría de Dios no era solamente que ellos conocieran sus estatutos, sino que supieran ponerlos por obra, ¿sí? Y así es como las demás naciones, ¿sí?, iban a saber, ¿sí?, que tienen un Dios grande, ¿sí? Entonces, para nosotros, la idea de sabiduría también es lo mismo. Bueno, nadie está diciendo que no tenemos que leer las escrituras, ni que tenemos que estudiar las escrituras y solamente obrar en amor y en misericordia, sino que la idea es que, como dice el mismo capítulo 1, ¿sí?, no seamos solamente oidores de la palabra, sino también hacedores, ¿sí?, que sepamos hacer, ¿sí? Y ese va a ser uno de los grandes contrastes en el libro de Santiago, ¿no? Como, bueno, unas cosas son las cosas que nosotros decimos, ¿sí?, algo es lo que nosotros decimos, y algo muy diferente a su vez podría ser lo que nosotros hacemos, ¿sí? Si nosotros solamente hablamos, ¿sí?, si nosotros solamente tenemos una fe de palabras, un cristianismo de palabras, y no de obras, es algo vano, vacío, y carece de sentido, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos poner a prueba nuestra sabiduría, o qué tan sabios somos, o si esa sabiduría proviene de lo alto, en algo en lo que deberíamos meditar, es
en cómo son nuestras obras, ¿sí? Si vivimos en estas obras de amor, de compasión, de mansedumbre, de gracia con los demás. Y lo que me gusta mucho de Santiago es que Santiago no nos deja en un nivel abstracto, ¿no? No nos dice solamente, bueno, buenas obras de mansedumbre, sino que nos pone ejemplos precisos, ¿sí? Los que ya hemos visto. Uno de los que no habíamos enumerado antes, ¿no? El de que la verdadera religión es el visitar a las viudas y a los huérfanos, ¿no? Entonces, como, bueno, esa es la sabiduría en la que nosotros nos acercamos a las Escrituras, las oímos, las leemos, ¿sí? Pero también las ponemos por obra, ¿sí? Tenemos una vida íntegra. Ese es el mensaje central de la epístola de Santiago, ¿sí? Que no seamos personas de doble mente, ¿sí? Y precisamente en este pasaje lo volvimos a leer a esa idea, ¿no? La de no tener una dualidad, la de no ser como leíamos la vez pasada en los versículos anteriores del capítulo 3, ¿sí? Que por un lado bendecimos a Dios y por el otro lado maldecimos a nuestros hermanos, o hablamos mal de ellos o causamos ofensas a ellos. Lo que está buscando Santiago es que podamos tener una integridad en base a que, bueno, decimos que somos cristianos, pero esa fe de la que hablamos tiene que estar acompañada de obras, ¿sí? Bueno, Dani, que es alguien más futbolero acá en Argentina, Heber también, habrán escuchado la frase autobombo, ¿no? ¿No han escuchado? La idea del autobombo es porque a la cancha se va con el bombo a alentar al equipo, ¿no? Y el autobombo, digamos, es cuando vos te alentás a vos mismo, ¿sí? Es cuando vos buscás que tu imagen, tu persona, sea la exaltada, ¿no? Como decir, qué bueno que es este tipo, ¿no? O sea, miren qué bueno que soy, miren qué tan elocuente que soy, miren qué tan sabio soy, miren todo lo que conozco, todo lo que sé, ¿sí? Porque quiero ocupar una posición y no una función dentro de la iglesia. Y precisamente lo que nos presenta Santiago es esta idea de mansedumbre, ¿sí? En contra de esta idea del autobombo o de la autoexaltación de nosotros mismos, ¿sí? Queremos ver si nuestra sabiduría proviene de lo alto, ¿sí? ¿Quién es glorificado con lo que nosotros hacemos, ¿sí? Aquellas personas que compartimos de las enseñanzas de la Escritura del Señor con la iglesia, ¿sí? ¿A quién glorificamos a través de lo que nosotros hacemos? ¿Sí? Y no solamente con las cosas que decimos, ¿sí? Porque como estábamos diciendo antes, de palabra podemos repetir eso constantemente, no, bueno, la gloria sea para Dios, la gloria sea para Dios, la gloria sea para el Señor. Pero ¿qué es lo que hay en nuestros corazones? ¿Sí? ¿Qué hay dentro nuestro? Nosotros queremos, o lo hacemos realmente con la intención de que Dios sea glorificado, ¿sí? De que no sea uno el que sea considerado sabio necesariamente, sino que a través de nosotros se pueda dar a conocer la sabiduría de Dios, o lo que nosotros queremos es exaltarnos, ¿sí? Esa no es la cualidad de una persona llena de mansedumbre. ¿No? Alguien lleno de mansedumbre es precisamente todo lo contrario. Lo que quiero es que Dios sea glorificado, ¿sí? No solamente con lo que digo, sino con lo que hago. Creo que ya le había hablado de esto una vez conversando con Dani. Dani me decía, bueno, esas cosas son fáciles de ver algunas veces porque si uno no es íntegro, en algún momento le sale alguna cosa, ¿no? Si dice, bueno, quiero trabajar por los que menos tienen, pero en realidad no lo está haciendo con un corazón sincero, no lo está haciendo con integridad, en algún momento se le va a escapar y va a decir, no, mira, lo que sea, me viene a pedir plata, me viene a interrumpir, o cualquier situación que me genere molestia, ¿sí? Alguien que busca sinceramente a Dios, alguien que está lleno de esta sabiduría de lo alto,
¿sí? Es alguien que desde su corazón brota lo que realmente se ve por fuera, lo que se ve en lo que dice y lo que se ve en sus obras también, ¿sí? Bien, vamos a avanzar, que precisamente un ejemplo de mansedumbre es Jesús mismo. Si alguien puede buscar Mateo capítulo 11, versículo 29, ¿sí? Mateo capítulo 11, versículo 29, y algún otro si puede buscar Mateo 5, versículo 5. ¿Sí? El primero que tenga el de Mateo 11, puede abrir el micrófono y leerlo, y después leemos el otro. Bueno, Joana va a leer acá el 11, 11:29. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Bueno, nosotros esta idea de mansedumbre podemos verla en Jesucristo mismo, ¿sí? Si nosotros decimos que somos cristianos, que somos discípulos de Jesús, que somos seguidores de Jesús, ¿sí? No podemos vivir una vida contraria a cómo Él la vivió, ¿sí? ¿Alguien quiere leer Mateo 5:5? 5:5. Muy bien. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Ajá. Bueno, otra vez, ¿no? Que esta palabra se puede traducir de las dos maneras. Justo las dos versiones que leímos, las dos hablaban de humildad, pero bueno, la idea es la de mansedumbre, ¿no? Así que Jesús vivió como una persona a la que se sometía a la voluntad del Padre en una actitud de mansedumbre, ¿sí? Buscando el interés o el bien de los demás y no el suyo propio, ¿sí? Que es la idea de Filipenses capítulo 2, que después creo que vamos a repasar algo sobre eso, pero buscó el bien del otro, entregando su vida, ¿sí? Y no solamente que fue como él vivió, sino que lo que él enseñó, ¿sí? Entonces nosotros como sus seguidores también debemos vivir y transmitir lo mismo que él hizo, ¿sí? Bien, les voy a dejar unos pasajes para que lean, así podemos avanzar un poquito más rápido, pero si hay alguno que está tomando notas, si después quiere leer Proverbios 1:8, 8:13 y 15:33. Pero la idea de estos pasajes es que precisamente la humildad, la mansedumbre está ligada a las buenas obras. No es algo que se queda solo dentro nuestro, o no es algo que está solamente en nuestras bocas, sino que es algo que se ve, ¿sí? Que la sabiduría está ligada a la humildad y a la mansedumbre, ¿sí? Muy bien. La idea general de lo que estábamos hablando es decir, bueno, yo no soy Dios y yo tengo que sujetarme a Dios, tengo que entregarme a Él, tengo que dejarme guiar por Él, ¿sí? No dejar que mi vida, ¿sí? Exprese lo que Él desea para mí. Muy bien. Versículo 14. ¿Querés leerlo vos? ¿Que lo tenés ahí? Versículo 14 del capítulo 3. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguno tiene la Reina Valera por ahí? Reina Valera o tal vez versión de las Américas. Celos amargos, dice. Celos Algo, pero amargos. Ajá. no hay celos amargos y contención en vuestro corazón, no jastéis ni mintáis contra la verdad. Exacto. La idea es que la palabra celos, en griego la misma, celos, nada más creo que con nosotros, bueno, en español sí, es casi lo mismo. Celos. Pero cuando se habla de celos en las escrituras, no siempre se habla como algo malo, como algo negativo, ¿sí? En este caso, sí está hablando como algo negativo. ¿Por qué? Porque son celos amargos, ¿sí? Hablando de fútbol, ¿no?
un insulto común entre futboleros es decirte amargo, ¿no? Qué amargo que sos, ¿sí? Yo soy hincha de Boca, ¿no? A alguien de River le diría, sos un amargo, ¿sí? Y la idea de acá de la amargura es precisamente eso, algo como que no tolerás, algo que no es compatible con vos. Imagínense que van a tomar algo esperando que sea algo rico y tiene un sabor amargo profundo, ¿sí? Que no te gusta, que es desagradable, es algo que no podés tragar, ¿sí? Un mate amargo, perdón. Bueno, claro, para Dani sería un mate amargo, ¿no? Para la gente que tomamos mate, el mate se toma así, pero es algo que es amargo, ¿no? Algo que es desagradable. Y precisamente esos son los celos amargos, ¿no? Como de una forma más negativa no lo podía describir, ¿sí? Eh, Entonces, lo que nos está mostrando Santiago acá es que dice que, bueno, la verdadera sabiduría, ¿sí? Son aquellas que están acompañadas de buenas obras, de mansedumbre. Dice, pero si la envidia y el egoísmo, si esos celos amargos, son lo que se ve de nosotros, es lo que se expresa de nosotros, bueno, esa sabiduría no es de lo alto, ¿sí? Otra vez, Santiago está tratando de contrastar cuál es la sabiduría que nosotros decimos tener, ¿sí? O cuál es la sabiduría que se ve de nosotros, ¿sí? ¿Son la de las buenas obras de mansedumbre o son la de los celos amargos, ¿sí? Las de que esa es la que no soporto lo que el otro hace, ¿sí? Precisamente hablando de maestros, bueno, es medio común lamentablemente, es más común de lo que debería ser entre algunas de las personas que enseñamos, ¿no? Bueno, termina una clase y decir, bueno, no estuvo tan bien, ¿no? Es medio flojo, no me gustó, como si nosotros fuéramos jueces. A mí algunas veces me pasa eso, ¿no? Como, pero, bueno, no necesariamente tengo que ser, bueno, no necesariamente no debería ser juez sobre lo que los otros dicen. Sí debería escuchar, tratar de entender, y si hay algo con lo que no estoy de acuerdo, bueno, tratar de poder llegar a una conversación constructiva con el hermano o con la hermana, pero cuando hay esos celos, ¿no? Cuando decimos esos comentarios amargos, o cuando tenemos esas actitudes amargas ante otros, porque no soporto que el otro haga las cosas bien o que tenga cierta función dentro de la iglesia, y como decíamos antes, ¿no? Como con esa idea tan errada de que para poder crecer tengo que pisar al otro, tengo que destruir al otro, ¿sí? Bueno, dice que los celos amargos, ¿sí? Son una característica precisamente de que la sabiduría no proviene de Dios. En la misma versión que leyó Dani, la jactancia, ¿no? El orgullo. En la sabiduría que viene de lo alto no hay jactancia, ¿sí? La jactancia es el enorgullecerse, no solamente de quién sos o de qué es lo que haces, sino de tener una posición más importante que los demás, ¿sí? Bueno, pará, porque acá estoy yo, ¿eh? Acá el que va a tomar la última palabra, o acá el que enseña, o acá el que decide, ese soy yo, esa es la jactancia, ¿sí? El enorgullecerte de una posición que tenés, ¿sí? Como para marcar una diferencia con los demás, que es precisamente contrario completamente al mensaje y a la vida de Cristo, ¿no? La de alguien que y es superior a todos nosotros, porque sí, el único que está por sobre todas las cosas es Dios. Bueno, Dios mismo, Jesucristo mismo, perdón, no tuvo en cuenta ser de naturaleza divina, ser Dios, ¿sí? Y Él vino a servirnos a nosotros, ¿sí?
Entonces, el enorgullecerte, el jactarte de una posición que vos tenés, ¿sí? por sobre los demás, son obras, son muestras de una sabiduría que no proviene de Dios, ¿sí? La mentira, y es interesante en la versión que leyó Dani, porque dice la mentira contra la verdad. El otro día estábamos hablando de una de esas frases, de esos chistes tontos que solemos decir mucho de los varones de la iglesia, pero que decía, ¿no? Bueno, cuando, cuando alguien no te dice la verdad, es porque te está mintiendo. Y esto es un poco así, ¿no? Es aquel que miente contra la verdad. Y bueno, aquel que miente está yendo contra la verdad. Pero en el literal del texto dice eso. Aquella persona que muestra mentira o que miente sobre la verdad es una prueba de que no tiene una sabiduría que proviene de lo alto. ¿Sí? La verdad, ¿sí? O como la conocemos en el griego, es el aletheia, ¿sí? Que la idea es la de destapar algo que está cubierto, ¿sí? Algo que está tapado, ¿sí? De revelarlo, de hacerlo visible para los demás, algo que se está ocultando, ¿sí? Algo que nosotros no podemos ver, bueno, se destapa, se descubre, ¿sí? El mentir contra la verdad es eso precisamente, es ir en contra de eso. Es cuando nosotros con nuestras palabras cubrimos quiénes somos, ¿sí? De la boca para afuera yo digo, bueno, soy algo, soy un maestro, pero por dentro mío, en realidad lo que están cubriendo esas palabras son otras cosas, porque con mis obras soy una persona diferente, ¿sí? Yo digo que soy cristiano, que tengo una fe cristiana, pero si alguien me viene a decir que necesita de sustento, que necesita de abrigo, porque no lo tiene, carece de ellos, yo trato de pensar en mis propios intereses, decir, no, bueno, si le doy a fulanito, no me puedo ir al restaurante que a mí me gusta ir, o no me puedo tomar las vacaciones que me quiero tomar, o lo que sea, ¿no? Eso es mentir contra la verdad, tratar de cubrir con mis palabras algo que realmente no es, algo que con las obras no acompaño, ¿sí? Y en contraposición, en el versículo 15, va a hablar acerca de la sabiduría que sí proviene de lo alto. No, perdón, versículo... ¿Dónde estábamos? Versículo 15, con la que no viene de lo alto, dice, pues primero, la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, ¿sí? Y tengamos en cuenta estas cosas, ¿sí? Que él dice que la sabiduría que no proviene de Dios, ¿sí? La que no proviene de Dios, es una sabiduría terrenal. La traducción viviente dice puramente humana y demoníacas, ¿sí? La Reina Valera diría que es terrenal también, animal y demoníaca, ¿sí? ¿Cuál es el tema acá? Vamos a ir palabra por palabra, ¿sí? Hasta ahora vimos cómo se hace evidente con obras, cuáles son las obras que hacen evidente que la sabiduría proviene de lo alto y cuáles son las obras que hacen evidente que no provienen de lo alto. Ahora, Santiago nos está hablando de esas características de la sabiduría que no proviene de lo alto, que no proviene de Dios, y dice que primero que es terrenal, ¿sí? Cuando habla de que es terrenal, podría decir que es una sabiduría que se origina terrenalmente, ¿sí? O que tiene limitaciones terrenales, ¿sí? Pero que no es una sabiduría de por seguro que venga de lo alto, ¿sí? Sino que o se origina en lo terrenal y también contiene esas mismas limitaciones. Cuando habla de animal o en la Reina Valera o puramente humanas,
puede hacer referencia a varias cosas. A la idea esto de una idea animal, la palabra, la raíz en realidad, no la palabra, la raíz de la palabra la que vamos a ir es suke, ¿sí? Que es de la que nosotros tenemos la palabra psiquis o psique, que después, por ejemplo, es la raíz de palabras en español como psicología, ¿sí? Y habla precisamente del alma, ¿sí? Esa es la idea del suke, ¿sí? Y cuando traducen como animal es porque, bueno, ese hálito de vida netamente animal, ¿sí? Que precisamente la palabra animal viene de esa palabra, de ánima, ¿sí? De esa ánima, de ese espíritu que se le, o ese soplo de vida que se le dio a los seres vivientes, ¿sí? Y la otra versión que podrías, o la otra traducción con la que suelen coincidir algunos es la de algo natural, es una sabiduría que procede de la naturaleza, ¿sí? Que es algo natural en los seres humanos, y por eso la idea de cómo traduce la nueva traducción viviente, una sabiduría puramente humana, y hay otras que dicen como, bueno, es como la idea del alma, ¿sí? De lo espiritual, pero en el trasfondo de tratar de satisfacer tus propios deseos, ¿sí? Entonces hay algunos que traducen como sensualidad, ¿sí? Entonces dicen, bueno, la sabiduría que no proviene de Dios es terrenal, sensual y demoníaca, ¿sí? Yo me quedo más con la idea de la nueva traducción viviente, que es algo humano, ¿sí? Que la sabiduría que no proviene de Dios es humana, ¿sí? No porque el humano no pueda tener nada que sea bueno, sino porque, bueno, es nacida en él mismo. Y en eso podríamos decir, bueno, por todo el conocimiento que crea tener o por invenciones propias. Y bueno, la otra ya es más dura, la otra descripción ya es mucho más dura y fuerte, dice que es demoníaca, ¿sí? Que proviene de lo más bajo, ¿sí? No, todo lo contrario a que provenga de Dios, sino que viene precisamente por las influencias de Satanás, ¿no? Esas son las características de la sabiduría que no proviene de Dios. Y en el versículo 16 continúa, pues donde hay envidias, ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad, ¿sí? Entonces, hasta acá, Santiago nos viene dejando las cosas muy claras, ¿sí? Sobre cómo son las obras de una sabiduría que no proviene de Dios, cómo son las características de esa sabiduría que no proviene de Dios, que fomentan pleitos, que fomentan peleas, fomentan divisiones, fomentan un mal clima dentro de la iglesia. Y en un contraste nos muestra lo contrario, la sabiduría que proviene de lo alto. Dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz, siempre es amable, dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión y del fruto de buenas acciones, no muestra favoritismo y siempre es sincera, ¿sí? En otras versiones, tengo la de las Américas acá, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, ¿sí? Es primeramente pura. ¿Por qué? Porque proviene de Dios, ¿sí? No es que alguien la haya creado, no es que se haya contaminado con alguien, ¿sí? Es de la sabiduría más pura que nosotros podemos recibir porque viene de Dios mismo, ¿sí? Es pacífica, ¿sí? Tiene la intención, ¿sí? No solamente de que haya la ausencia del conflicto, sino de que haya una sensación de bienestar, de completud, de integridad entre todos.
¿sí? Es amable, ¿sí? Que muestra el amor con los demás, es benigna, ¿sí? Perdón, y cuando habla de amable, otra forma podría ser complaciente, ¿sí? Y con la idea de complaciente es la de alguien que sabe o que deja al Espíritu Santo guiarlo para que se pueda refrenar, ¿sí? Como para que no esté todo el tiempo tratando de defender sus propios derechos. Para ser muy honesto, es algo que a mí me cuesta horrores. Cuando siento que capaz algo es injusto contra mí o contra los demás, yo quiero salir a mi defensa o a la defensa de otros indignados y llevar todo hasta lo más que se pueda, obviamente no con violencia, ¿no? Pero la idea acá es la de, bueno, alguien que sabe calmarse, ¿sí? Sabe que lo más importante no es mostrar que uno tiene razón, sino que es compartir de la paz y del amor de Dios con los demás para que todo esté en calma. Bueno, perdí, estoy acá, 17, amable o compasible, dispuesta a ceder ante los demás, que en la otra versión decía benigna, ¿sí? Cuando habla de dispuesta a ceder ante los demás, es la de alguien, no sé cómo se dice la palabra, persuasible, creo que es, la de alguien que no es tan difícil que se pueda persuadir, pero no la de alguien ingenuo, ¿sí? Sino la de alguien que esté abierto a escuchar a los demás, ¿sí? Y tener la humildad suficiente, ¿sí? Como para reconocer, bueno, no tengo razón. Perdón, me estoy pasando de la hora, ¿no? Ya me estoy yendo demasiado. Pero, bueno, seguimos con eso, llena de misericordia. Una de las cosas es que cuando hablamos de misericordia, nosotros solemos tener la idea de compasión por aquel que está en una mala situación, ¿sí? Pero la idea de misericordia, de la misericordia cristiana, es de la misericordia que Jesús tuvo por nosotros, ¿sí? Que nosotros estábamos en una mala situación, pero porque nosotros mismos nos la buscamos, ¿sí? Nosotros estaríamos dispuestos a tener esa misma misericordia de Jesús, de, bueno, alguien que se haya buscado el mal que tiene, nosotros poder seguir actuando con compasión con él, por más que esa misma persona se haya buscado sus propios males, o somos personas que acumulamos juicios sobre los demás. Bueno, y de buenos frutos, ¿no? Adornada por los buenos frutos de los que venimos hablando, sin incertidumbre, no ser de doble ánimo, como leíamos en el primer capítulo, ni hipocresía, ¿sí? No que muestra una cosa y es realmente otra. Y bueno, es un versículo súper lindo, pero estamos ya demasiado pasados, pero el versículo 18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, ¿sí? La paz es un círculo virtuoso, ¿sí? Esa idea de paz no solamente de ausencia de guerra, sino de bienestar de los demás, de un clima que sea favorable para todos, ¿no? La ausencia del conflicto también, pero esa es la idea del shalom de los judíos, ¿no? De ese deseo de que, bueno, tengas ese bienestar completo. Pero muy parecido a lo del sermón del monte, cuando Jesús dice que bienaventurados los que trabajan por la paz. Y acá Santiago lo que está diciendo es, bueno, el fruto de paz se siembra y se cosecha en paz, ¿sí? Es para aquellos que hacen la paz, para aquellos que trabajan por la paz, ¿sí? Aquellos que tienen esa motivación van a dar frutos de eso. Hermanos, perdón por la hora, Dios los bendiga mucho y bueno, espero que haya sido de ánimo para todos para seguir creciendo en este camino.